en un breve recorrido que nos estarán haciendo los ponentes hasta el 2007, que es Aparecida, y de alguna manera todo el magisterio del Papa Francisco que hemos estado estudiando en este diplomado. También vemos que él es uno de los redactores de, de Aparecida en el 2007. Entonces esperamos que ustedes puedan ir escuchando a los ponentes, enriqueciéndonos con su sabiduría y poder plantear las preguntas que podamos hacerles para poder complementar esta enseñanza. Entonces, yo me voy a permitir brevemente hacer una oración evocando a dos santos, uno latinoamericano y otro colombiano. Y es precisamente una de las frases de San Óscar Arnulfo Romero. Dice, lo quisiera hacer en el plano de que vayamos escuchando estas frases y haciendo las oraciones, porque muchos de los temas que van a tocar los ponentes seguramente en la opción preferencial por los pobres, como es Medellín 1968, va a ayudarnos a nosotros a iluminar este recorrido que no solamente es magisterial, ni catequético, ni educativo, sino que también es espiritual y pastoral en nuestro diplomado, que también debe buscar esta opción hacia la santidad. La persecución es algo necesario en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque la verdad siempre es perseguida. La oración es la cumbre del desarrollo humano. El hombre no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra, que es Cristo, quedará en los corazones que lo hayan querido acoger. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Es inconcebible que se diga a alguien cristiano y no tome como Cristo una opción preferencial por los pobres. Ningún hombre se conoce mientras no se haya encontrado con Dios. No me consideren juez o enemigo, soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo. Si no fuera por esta oración y esta reflexión con que trato de mantenerme unido con Dios, no sería yo más que lo que dice San Pablo, una lata que suena. Y de Santa Laura Montoya quiero rescatar que quedó huérfana de padre muy niña y su madre quedó viuda luego de que el padre de la futura santa fuera asesinado por sus convicciones políticas y religiosas. Ejerció la docencia para colegios de niñas en el Colegio de la Inmaculada en Medellín, y luego pidió ejercer desde 1914, dedicarse a la actividad misionera en favor de los indígenas en Antioquia. Esto al principio chocó con las autoridades eclesiásticas. Nadie podía entender que una mujer se dedicara a este tipo de labores. El arzobispo consideraba que Laura era un hervidero de ideas liberales y trató por todos los medios de impedir su empresa misionera. Ante la negativa, ella escribió una larga carta al Papa Pío X en la que exponía la situación y el abandono y el marginamiento social, político, económico e incluso religioso en que se encontraban los indígenas latinoamericanos. La respuesta le llegó en la encíclica Lacrimabili Statu, en la cual el Papa pedía a los obispos americanos que velasen por el bien material, moral y espiritual de sus indígenas.
Poco después, la futura santa conseguía el apoyo de Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Antioquia. Pidamos en esta tarde, en esta noche, por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero, por toda Latinoamérica y el Caribe, por Colombia a través de Santa Laura Montoya, y por todos nosotros que estamos ejerciendo este ministerio y este servicio en la iglesia, para que, conscientes de lo que vamos a escuchar, no nutramos solamente el cuerpo y la mente, la razón, sino también el corazón y las acciones para contribuir en nuestra misión a evangelizar lo social, que es un aspecto importante y transversal en toda la caridad que ejerce la Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, muchas Gracias. Le doy la palabra a Miguel. Padre, muchas gracias. Doy en esta noche la bienvenida a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, secretario general del CELAN. Monseñor, muchas gracias por acompañarnos y por presentarnos un saludo a los estudiantes de este diplomado. Bienvenido, Monseñor. Bueno, buenas noches. Una alegría poder participar de este momento de inicio en esta jornada en una temática realmente muy importante. La dimensión social de la evangelización es justamente lo que nos muestra que la doctrina social de la Iglesia no es como un agregado a la evangelización, sino parte integrante. Cuando evangelizamos, estamos llamados también a promover condiciones más dignas para todos nuestros hermanos y hermanas, por quienes Jesucristo entregó su vida, fue resucitado por la fuerza del Padre y nos envió el Espíritu Santo. Decir que la evangelización tiene esta dimensión es movernos entonces a lo que algunos llaman la caridad social, la dimensión social del amor. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco dedica todo un capítulo a una reflexión bíblica, evangélica, acerca de esta dimensión de la fraternidad hundida en las mismas raíces del Evangelio. Esta meditación que nos hace, que la titula Un extraño en el camino y que nos narra la parábola del buen samaritano, nos muestra cómo podemos, siendo hombres y mujeres religiosos, pasar de largo frente a quien está tirado al borde del camino y que es la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que ya lo enseñaban los profetas, el profeta Isaías, donde él nos decía que el ayuno que le gusta al Señor es vestir al que está desnudo y dar de comer al hambriento. Así que les hago llegar mi afecto, mi cariño, mi felicitación por esta iniciativa, mi alegría, y darles también entonces el aliento y la bendición para esta iniciativa hermosa que están compartiendo. Que Dios los bendiga y que puedan, a partir de la reflexión, arrimar más el corazón a Jesús presente en los pobres y en los desvalidos de este mundo. Monseñor Jorge, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Bueno, y siempre estará invitado en otros momentos para que nos siga acompañando, nos siga animando también en este gran trabajo de la enseñanza social, de la doctrina social. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, Monseñor, feliz noche. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro primer tema. El primer tema que vamos a trabajar en esta noche es la evolución del magisterio social latinoamericano de Río de Janeiro hasta Aparecida. En esta noche, con este primer tema, nos acompaña el padre Antonio José Sarmiento Nova. El padre Antonio José es sacerdote de la Compañía de Jesús, 38 años de ejercicio ministerial, magíster en teología por la Universidad Javeriana,
Profesor de diversas asignaturas teológicas para los estudiantes de las carreras de pregrado de la Universidad Javeriana. Ha ocupado diversas responsabilidades directivas en la Universidad Javeriana, director del Centro Pastoral San Francisco Javier, decano del medio universitario en las facultades de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, vicerrector del medio universitario y director del Centro de Formación Teológica. Padre Antonio José, bienvenido y lo escuchamos. Van a tener, por favor, cada uno de los ponentes 30 minutos y por favor les pedimos a todos los estudiantes ir dejando en el chat sus preguntas para que al final podamos conversar un momento con ellos. Bienvenidos. Bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Miguel. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y agradezco a los organizadores esta invitación. Vamos a hacer el esfuerzo máximo de hacer rendir el tiempo para poder cumplir con el programa trazado. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla? Sí, padre. Bien, bien. Entonces, perfecto. tenemos pues simplemente siguiendo en orden cronológico, este es el orden de la presentación, unos antecedentes, unas realidades previas que preparan el nacimiento del CELAM y también el surgimiento de estas asambleas latinoamericanas de obispos en el orden cronológico en que ellas se sucedieron. Entonces, ahí tenemos en la pantalla a los papas del tiempo. Ahí falta la fotografía de León XIII, que es el pionero de estos antecedentes. León XIII fue papa de 1878 a 1903. Su magisterio social, como lo conocemos, especialmente a través de la encíclica Rerum Novarum, es un hito fundante en la sensibilidad social de la Iglesia Católica del siglo XX y de estos comienzos del siglo XXI. En Roma, el Papa había convocado un concilio plenario de obispos de América Latina. Se reunieron cerca de 100 pastores durante más de un mes y ese es como el primer anticipo de las asambleas plenarias de los obispos de América Latina. Ya en el tiempo colonial se habían tenido sínodos regionales en Lima y en Ciudad de México. En el ambiente también están las tensiones de tipo político y social causadas por las dos guerras mundiales. Surge el movimiento sindical. El pensamiento marxista se consolida a través de los partidos comunistas. Ya pues para 1917 se impone la revolución bolchevique en Rusia y empieza poco a poco pues a cubrir. No lo estamos escuchando, padre. Ay, perdón. Ok, padre. No, sí. ¿Sí? Sí, padre. Sí, se está escuchando. Se escucha, tranquilo. Bueno, okay. Gracias. Para 1917 ya triunfa la revolución bolchevique en Rusia y empieza pues esta oferta político, social, económica que se consolida más definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y unos años más adelante, ya en el siglo XX, más adelante de León XIII y de Pío X, un antecedente significativo, dos antecedentes desde el punto de vista bíblico y católico es el comienzo de la moderna interpretación bíblica que da sus primeros pasos fijándose en la historia como lugar de la revelación, y el giro histórico antropológico propiciado por la Nouvelle Théologie. Y recordamos cómo van surgiendo estos pensadores de las nuevas formulaciones teológicas en Francia, los dominicos con los padres Chauny y Congar, que después tienen un papel muy importante en el Concilio Vaticano II, en Alemania con Karl Rahner, jesuita, son más tardíos, y también van surgiendo en el continente organizaciones sociales católicas como Acción Cultural Popular en Colombia, la recordamos a través de Radio Sutatensa y de sus institutos de formación de líderes campesinos.
el Hogar de Cristo en Chile, que nació bajo el amparo de San Alberto Hurtado y Cáritas Internacional. Y también en el campo teológico, pues son teologías que empiezan a contextualizarse en el mundo de lo social, y así surgen las teologías de las realidades terrenas, del desarrollo y del progreso humano. Esto ya es muy próximo al Concilio Vaticano II. Entre la Iglesia Católica y la modernidad había un gran desencuentro. El siglo XIX fue un siglo de una confrontación y una polarización. En la historia de nuestro país, Colombia, pues esto se da también a través de la confrontación entre el modelo federalista propiciado por el Partido Liberal y el modelo centralista propiciado por el Partido Conservador, que se consagra en la Constitución de 1886. Eso para dar ahí una pincelada de historia colombiana. Pero el magisterio de León XIII empieza a superar ese desencuentro, aunque todavía vamos a seguir mucho tiempo en lo que conocemos como régimen de cristiandad. Hegemonía de la Iglesia Católica, intervención de la Iglesia Católica pues en muchos ámbitos de la vida de la sociedad, y vamos a decirlo siendo conscientes de que cada movimiento, cada grupo, cada ámbito de decisiones son hijos de su tiempo, pero hay un triunfalismo católico indiscutiblemente que tiende a desconocer otras propuestas de sentido y de formación espiritual. La primera asamblea formal de esta nueva época es en Río de Janeiro, del 25 de julio al 4 de agosto de 1955. Previo a eso se han creado las conferencias episcopales de México y Colombia. Los obispos de América Latina se adelantaron, de Centroamérica, se adelantaron al CELAM en los años 40, y algunas organizaciones católicas también empiezan a confederarse para trabajar de manera coordinada, para proyectarse de una manera más armónica al continente, como la CIEC, la Confederación Latinoamericana de Educación Católica, y la ODUCAL, Organización de Universidades Católicas de América Latina, ambas todavía vigentes. Es el tiempo de la formación de los laicos a través de la Acción Católica, que es el gran movimiento de promoción de los laicos, especialmente a partir del pontificado de Pío XI, la Juventud Obrera Católica y la Juventud Estudiantil Católica. Dos grandes figuras del episcopado latinoamericano, don Manuel Larraín, obispo de Talca en Chile, y don Elder Cámara, proponen a través del entonces arzobispo y nuncio Antonio Zamoré, después cardenal, proponen al Papa Pío XII la creación del CELAM y la convocatoria de esta conferencia, que fue aceptada por el Santo Padre. ¿De qué se preocuparon los obispos en esta asamblea de Río de Janeiro? Preocupados por la escasez de fuerzas apostólicas en el continente, y pues muy típico de esta época, preocuparse por la escasez de vocaciones al sacerdocio, la formación de un clero diocesano. En estos tiempos hay países donde todavía se daba una abundante presencia de sacerdotes y religiosos extranjeros, principalmente españoles, italianos, en algunas partes franceses. Entonces viene la inquietud por formar los cleros nacionales y la cooperación entre los presbiterios diocesanos y los religiosos. Es de singular inquietud la preocupación para defender la fe católica. Es una mentalidad apologética ante el avance de las iglesias protestantes. Todavía no estamos en un ambiente de diálogo ecuménico ni de reconocimiento de la diversidad de denominaciones del cristianismo. Las misiones entre indígenas y afrodescendientes a través de las jurisdicciones
misionales, los vicariatos y prefecturas apostólicas confiadas a congregaciones religiosas como los capuchinos, los misioneros de la Consolata, los redentoristas, en el caso de Colombia, los misioneros javerianos de Yarumal. Hay países que tienen una fuerte inmigración española, portuguesa e italiana, como Brasil, Argentina, Venezuela y México, a donde llegaban estos europeos huyendo de la escasez, de la pobreza y de los conflictos causados por la Guerra Mundial y sus consecuencias. En el título 8 del documento, que tiene 6 numerales, se ocupa específicamente de los problemas sociales. Y de esta asamblea de Río de Janeiro surge el Consejo Episcopal Latinoamericano. Es el tiempo, lo recordamos, del Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, de 1939 a 1958. En ese apartado al que me refiero de problemas sociales, pues la preocupación notable por la existencia de pobreza y exclusión, y utiliza textualmente la expresión situación angustiosa. Alaba y promueve la creación de iniciativas inspiradas en la justicia social, con estas organizaciones y otras que surgieron a las que ya aludí. Estimula el trabajo de los laicos en estas iniciativas y anima a una formación seria de los mismos, y como hijos de su tiempo, alerta a la Iglesia Católica, a los obispos, a los sacerdotes, a todos los laicos, bautizados y religiosos contra el influjo del marxismo. La postura de la Iglesia durante este tiempo es altamente combativa en contra de los partidos comunistas y de la ideología marxista. Pasan 13 años y llegamos a Medellín, 1968, en las fechas que están ahí indicadas. 3 años ha terminado el Concilio Vaticano II, está en todo su auge la aplicación de sus constituciones, de sus decretos, de sus declaraciones. Se vive pues tanto la euforia propia de una primavera eclesial como esta, pero también naturalmente las crisis y confrontaciones que surgen de acá. Y pues son 2 grandes hombres del mundo eclesial, los papas Juan XXIII y Pablo VI, ahora santos de la Iglesia, y pues ellos aportan, por supuesto, el liderazgo y la orientación del Concilio Vaticano II, y sus encíclicas de Juan XXIII, Pacem in Terris, Mater Magistra, de Pablo VI, Populorum Progressio, y la Carta sobre las ideologías, 80ª Adveniens. Son textos que tienen total vigencia actualmente. Leerlos nuevamente desde nuestros contextos es verificar pues el acierto del pensamiento de estos 2 grandes hombres de la vida eclesial en su momento. ¿Qué contextos hay en los tiempos de Medellín? Bueno, ahí en el trasfondo, en la pantalla grande, está una extraordinaria figura de la Iglesia de América Latina, Don Elder Cámara, obispo de Olinda y Recife en Brasil, que es como el pionero de esta profecía latinoamericana de la opción preferencial por los pobres, del trabajo a favor de los derechos humanos, de la confrontación muy difícil, extremadamente difícil, con la dictadura militar que le tocó vivir durante buena parte de su tiempo como pastor de esta iglesia. Estamos en el tiempo de la Guerra Fría, la confrontación entre el bloque soviético y el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y por los países de Europa Occidental, resultado de la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Cubana en esta primera época genera un gran entusiasmo y una ilusión, podemos decir, escatológica, ¿sí? Llega una alternativa que se demuestra viable en el continente para cambiar el modelo político, el modelo económico. Y hay pues todo un dilema y una tensión entre capitalismo y comunismo,
En unos casos es de condena y de exclusión y de prevención total, y en otros casos algunos grupos también dentro de la iglesia corren el riesgo de pensar y de dialogar el asunto. Las dictaduras militares en el continente, bajo la doctrina de la seguridad nacional, especialmente en el Cono Sur, la dictadura ancestral de la familia Somoza en Nicaragua y de François Duvalier en Haití. En París, en mayo de 1968, sucede una gran revuelta estudiantil que hace un hito y hace del año 1968 un ícono en los avances sociales, ideológicos y en las rupturas también, en las protestas contra muchas realidades sociales, políticas, económicas, institucionales, que estos jóvenes y muchos intelectuales como Marcuse y otros pensadores de la Escuela de Frankfurt, pues enarbolaban. Y nuestra teología pues empieza a dar ya como fruto del Concilio Vaticano II y también preparando el Vaticano II de una manera muy importante, pues da un giro antropológico, histórico, y estos teólogos a los cuales ya mencioné, pues son invitados por Juan XXIII y por Pablo VI a ser parte de la comisión teológica que prepara el concilio, y varios padres conciliarios los toman a ellos como sus peritos teólogos para asesorar también su trabajo en la formulación y diseño de los documentos. En América Latina hay una gran generación de obispos. Vamos a ponerles el común denominador de los obispos de Juan XXIII y de Pablo VI. En el año 2015, el CELAN, a través de la Escuela Social de Cevitepal, publicó el libro Obispos de la Patria Grande, donde vienen relacionados estos y otros nombres. Y hay tentación de violencia en muchos ámbitos de la sociedad latinoamericana. Nuestras guerrillas colombianas surgen a mediados de los años 60 y pues muchos grupos empiezan a pensar que la única manera de transformar la dinámica social del continente es a través de la revolución armada, inspirándose justamente en el modelo de la revolución cubana. La palabra de Pablo VI, primer pontífice que visita América Latina, honra a Colombia con su presencia en agosto de 1968, resuena con vigor para destacar el aspecto social de la evangelización. ¿Qué elementos podemos descubrir nosotros en el trabajo de Medellín? Pablo VI instaló la conferencia en Bogotá, el último día de su presencia en nuestra ciudad, y luego los obispos se trasladaron a Medellín. Un análisis de la realidad latinoamericana teniendo como clave interpretativa la teoría de la dependencia, que era como la herramienta sociológica y de análisis social con la cual se estudiaba la estructura social del continente y la dependencia del continente de los países del primer mundo desarrollados. Pablo Freire es una figura notable de la educación brasilera que aporta a la educación como práctica de libertad. Su pensamiento está presente en el documento de Medellín, en la parte de educación. Y el esfuerzo de esta segunda asamblea es aplicar el concilio al proceso de transformación de América Latina, haciendo pues uso del método de ver, juzgar y actuar para analizar la realidad y su posterior propuesta pastoral. Con esto vamos a decir que la realidad estructural de nuestros países, de nuestras sociedades latinoamericanas y del Caribe, entró de lleno en el magisterio social, y la Asamblea de Medellín consagra y le da pues título de ciudadanía a esta realidad para reconocerla, para estudiarla, para insertarse en ella y para proponer unas líneas de evangelización que respondan a esas realidades. Los tres núcleos del documento son promoción humana, evangelización y crecimiento de la fe y estructuras de la iglesia. Ahí tienen la figura del obispo argentino Enrique Angelelli, beato, beatificado por el Papa Francisco
no sé si hace 1 o 2 años, obispo de La Rioja en Argentina, con 2 sacerdotes más y un laico agente de pastoral, fueron asesinados por personas al servicio de la dictadura militar argentina. Me fijo en el documento de promoción humana y en sus 5 títulos: justicia, paz, familia y demografía, educación y juventud. El Magisterio Episcopal de Medellín, esto es un aporte muy importante, califica la situación social de América Latina como pecado estructural, como violencia institucionalizada, como situación de pecado. Nos salimos de la moral individualista a una moral social, y este es un aporte fundamental para la doctrina social de la Iglesia en su aplicación latinoamericana. Explicitaciones y consecuencias de Medellín. La teología de la liberación, que ya se venía gestando, pero empieza a tener un desarrollo muy importante y muy completo, y pues conocemos ampliamente todas las implicaciones en la acción pastoral de la Iglesia, en los movimientos laicales, en las planificaciones pastorales, en la docencia y publicación de teología. Las comunidades eclesiales de base, la lectura popular de la Biblia. Recordamos a esta figura del estudio bíblico y la aplicación de la pastoral bíblica en Brasil, Carlos Mesters. Planificación pastoral a partir del análisis de la realidad, y esto naturalmente genera tensiones muy hondas en el interior de la Iglesia a raíz de los nuevos enfoques. Esto son realidades inevitables, no se puede prescindir de ellas porque pues hay enfoques consolidados y hay propuestas nuevas, ¿sí? Y pues se viven contradicciones, hay ópticas distintas y hay desencuentros profundos que en un primer momento son bastante hondos. En algunos países de América Latina, Cristianos por el Socialismo en Chile, por ejemplo, militancia cristiana en movimientos revolucionarios, y una pregunta que nos hacemos: si la concepción y tradición de términos como salvación y liberación en nuestra teología y en nuestra pastoral son contradictorios o son complementarios y se pueden integrar. Supongo que ustedes en el desarrollo de este diplomado asumen una reflexión más profunda de este binomio. Bien, vamos a Puebla del 27 de enero al 12 de febrero de 1979. Está comenzando el largo pontificado del Papa Juan Pablo II, ¿sí? Juan Pablo II es un hombre de una gran sensibilidad social, como lo demostró en su magisterio, especialmente en sus 3 encíclicas sociales, Labor in Exercens, Centésimos Annus y Solicitudo Rei Socialis, pero su visión está condicionada por su formación en Polonia, con una iglesia proscrita por el régimen comunista. Entonces al Papa Juan Pablo le cuesta trabajo profundo entender cómo en América Latina hay unos grupos de cristianos y unas teologías y unos lineamientos pastorales que dialogan con el marxismo, y esto lo inquieta profundamente. En América Latina se vivió especialmente en las grandes tensiones durante su visita apostólica a Centroamérica en 1983. El Papa plasma su visión de Jesucristo y del hombre en su encíclica programática, la primera, Redemptor Homines, y a lo largo de su magisterio también en mensajes, en exhortaciones apostólicas, en sus discursos y homilías en los viajes apostólicos que fueron tan numerosos, pues revisa críticamente las propuestas deficientes del llamado por él mismo capitalismo salvaje y del colectivismo marxista. En su mente está siempre la visión integral del ser humano como criatura de Dios,
con vocación de trascendencia, fundamento de su dignidad. ¿Qué hay en Puebla? Contextos en Puebla. Los índices de pobreza y de miseria, perdón, me adelanté. Los índices de pobreza y de miseria crecen. Las acciones represivas de las dictaduras militares en contra de los activistas sociales son grandes. Hay desapariciones, torturas, crímenes de Estado. Se incrementa la tensión entre el magisterio de la Iglesia y algunas tendencias de la teología de la liberación. Y unos y otros intentan responder a la cuestión de cómo vivir el cristianismo en un continente de mayorías pobres y católicas. La intervención del Papa Pablo VI con su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi brinda notables luces, notables, esenciales claridades sobre liberación integral, sobre el contenido social del Evangelio y sobre la evangelización en general. Y como un dato significativo, dolorosamente significativo de este tiempo, un año después de Puebla es asesinado el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Al final de esta década vienen las grandes transformaciones en el mundo soviético, la perestroika en el mundo de Europa Oriental y la caída del muro de Berlín. Puebla asume plenamente el magisterio formulado en Evangelii Nunciandi. Sigue en la primera parte, que es la propuesta doctrinal, el discurso inaugural del Papa Juan Pablo en Puebla, que enseña sobre la verdad, sobre Jesucristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre. Ese fue un largo discurso con el cual el Papa instala el trabajo de Puebla en enero del 79. Y sobre eso, el documento de Puebla también sigue ese mismo esquema en la fundamentación doctrinal. Hay 4 grandes núcleos del texto. El análisis pastoral de la realidad, se sigue el método de ver, juzgar y actuar, la respuesta de la Iglesia, y hace 2 opciones preferenciales por los pobres y por la juventud. Podemos decir que el documento de Puebla logra conciliar las grandes tendencias eclesiales del continente en ese momento. Es decir, había de todas las tendencias. Estaban todos estos obispos que llamamos bajo el común denominador de Juan XXIII y Pablo VI, pero también habían visiones episcopales sumamente conservadoras. Y aunque el documento lo concilia, pues en la práctica siguieron vigentes las diferencias todavía por muchos años, como sabemos muy bien por la historia. En Puebla confluyeron pues dos corrientes, una seriamente preocupada por la pobreza e injusticia y otra por la secularización. Y ahí hay 2 figuras para que después ustedes, a través de documentos y textos, estudien. Fray Gustavo Gutiérrez Merino vive todavía, más de 90 años, como el padre de la teología de la liberación, y el cardenal Alfonso López Trujillo. Ellos como que son las figuras icónicas de las 2 tendencias que había en la Asamblea de Puebla. Los grandes temas, pues, me parece que el análisis que hace el documento de Puebla de la realidad latinoamericana es muy, muy completo. Hace un recorrido histórico sobre la presencia de la Iglesia en la historia del continente con sus luces y sombras. Destaca las grandes figuras evangelizadoras. Su eclesiología es una eclesiología de comunión y participación y de pueblo de Dios, según Lumen Gentium. Hace un análisis de la cultura y de la evangelización en clave de inculturación. Pone un especial énfasis en la religiosidad popular como expresión sincera del pueblo creyente. Y en la verdad sobre el hombre advierte críticamente sobre las antropologías reduccionistas y afirma la dignidad humana. Y establece una complementariedad entre promoción humana
y anuncio de la fe y formación en la misma, como ya lo decía Monseñor Lozano en el saludo inicial. La dimensión social hace parte integrante, no es una adición extra, sino parte integrante de la evangelización integral. Advertencias que hace Medellín, pues discernimiento de las ideologías, capitalismo liberal y marxismo especialmente, porque esto está en plena vigencia en el momento en que sucede la asamblea. Siguiendo el espíritu de Medellín, ratifica la opción preferencial por los pobres y también tiene un capítulo importante sobre el trabajo de la Iglesia con los constructores de la sociedad en nuestro continente. Puebla es una serena afirmación de Medellín. Su contenido se vale de los mejores recursos analíticos de la realidad y de los desarrollos teológicos y antropológicos que surgieron del Vaticano II. San Óscar Romero es como el ícono de esta década de los años 80, ¿cierto? Sin palabras. El padre que nos indujo en la oración inicial, pues citó varias referencias textuales de las homilías de Monseñor en esas célebres Eucaristías de los domingos en San Salvador. Vamos a Santo Domingo en el año 1992, es el 5º centenario de la evangelización de América Latina. Las dictaduras militares han cedido, la mayoría de los países del continente están en régimen de democracia formal, muchas de ellas ya con las sombras de la corrupción política y del débil compromiso con las reivindicaciones sociales. El modelo neoliberal, entre comillas, triunfa sobre el modelo socialista. Ustedes recuerdan un famoso libro que se publicó después de la caída del muro de Berlín, El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama, un filósofo norteamericano de origen japonés, que hace toda una apología del capitalismo, de su modelo político económico como la plenitud de la historia humana, como la verdadera realización, y pues es la era en la que comienza más de frente todo el tema de la economía de mercado, la globalización y la difusión de los medios de comunicación social. En este tiempo ya la presencia de movimientos religiosos fundamentalistas se incrementa muchísimo dentro y fuera de la Iglesia Católica. El talante profético y la militancia social bajan en intensidad. Y en la Iglesia predominan algunos movimientos más favorables a modos tradicionales. La teología de la liberación es vista por muchos de ellos con bastante prejuicio. Una gran nostalgia del régimen de cristiandad y penosamente la cultura de la muerte irrumpe con fuerza a través del narcotráfico, de los escuadrones de la muerte y de las guerrillas, especialmente en nuestro país Colombia, México, son escenarios de estas tragedias. Santo Domingo disminuyó el impulso profético que hubo en Medellín y Puebla. Los grandes temas, asuntos de Santo Domingo: nueva evangelización, Jesucristo, Evangelio del Padre, reflejo en el 5º centenario de la evangelización, gran preocupación por el aumento de los grupos religiosos fundamentalistas, afirmación de la doctrina social de la Iglesia, empieza a surgir con más potencia la preocupación ecológica y unas preguntas éticas a la economía de mercado y a la globalización. Estamos hablando de la inculturación del evangelio, de la nueva evangelización, que es una de las banderas pastorales del Papa Juan Pablo II. Y llegamos finalmente a Aparecida en mayo del año 2007, bajo el pontificado del Papa Benedicto XVI. Ya lo sabemos, es el Papa teólogo, uno de los grandes teólogos del siglo XX, perito en el Concilio Vaticano II, asesor de algunos obispos alemanes.
grandes preocupaciones suyas son el relativismo moral de la sociedad, los nuevos desarrollos de la teología que considera excesivamente históricos y antropocéntricos, la pérdida del sentido de lo trascendente y una cultura, entre comillas, deficiente en contenidos éticos y espirituales. El documento de Santo Domingo no se divulgó suficientemente, anota un comentarista, porque la atención de la Iglesia latinoamericana se desplazó al Sínodo de América, que el Papa Juan Pablo convocó en 1997. Ya en este tiempo, la globalización de la economía de mercado y de los medios de comunicación entran con fuerza, se impone, es el modelo vigente en la estructura social y genera más desequilibrios y exclusiones. El movimiento ecologista se vuelve mucho más fuerte y ya hace parte de las agendas de muchos movimientos sociales, de algunos gobiernos, de las propuestas políticas y también de movimientos de tipo espiritual. El Foro Social Mundial es como un escenario alterno grande en el que convergen muchas propuestas que pretenden diseñar alternativas distintas al capitalismo y al socialismo, como unas terceras vías, viendo los resultados tan extremadamente deficientes de uno y otro corte. Y los movimientos neopentecostales ya, pues, en materia estadística, en materia de presencia, a través de sus congregaciones multitudinarias y de medios de comunicación, definitivamente llegan a América Latina, principalmente en las grandes ciudades del continente, con su teología de la prosperidad y de participación política en movimientos conservadores. Y la cultura digital, las nuevas tecnologías, la Internet, las redes sociales, se convierten en el nuevo medio de comunicación y de transmisión cultural y hacen parte ya, pues, de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de poblaciones de nuestro continente. Es muy importante observar, después de Aparecida, 6 años después de Aparecida es la elección del Papa Francisco, que la presencia en la vida eclesial de un papa surgido de América Latina, que en su momento fue uno de los líderes de la conferencia de Aparecida, pues da un matiz muy profundo a estas opciones sociales por los pobres, por el cuidado de la casa común, por los migrantes, por su postura ante lo que él llama la cultura del descarte, y es lo que estamos viviendo, pues, en este tiempo en el mundo de la Iglesia. Los grandes asuntos de Aparecida: discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida, es el eslogan que define la convocatoria. Postura crítica ante los efectos excluyentes de la globalización, reafirma la opción por los pobres, tiene unos lineamientos de pastoral ecológica claros, reconoce las identidades, la espiritualidad, la sabiduría de los pueblos originarios del continente y nos invita a todos a vivir como discípulos y a ser una iglesia en salida. Recupera la metodología de ver, juzgar y actuar. Entonces, Aparecida nos pone a todos en estado de misión y con esas conocidas expresiones del Papa Francisco: iglesia en salida, pastores con olor a oveja, iglesia tienda de campaña. Para resumir, Medellín, pastoral liberadora; Puebla, comunión y participación; Santo Domingo, inculturación; Aparecida, iglesia discipular misionera. ¿Qué nos quedan? ¿Qué problemas tenemos? Una globalización que tiende a homogeneizar mentes e imaginarios colectivos a través de la cultura digital. En una población continental de 670 millones, se estima que 470 tienen serias dificultades para su sostenibilidad. Hay polarizaciones ideológicas políticas fuertes, crisis del socialismo del siglo XXI en Venezuela y Nicaragua,
crisis de los modelos conservadores en Brasil, Colombia y Chile, grandes niveles de corrupción política, más tentación de la violencia. Y la iglesia, la acción evangelizadora de la iglesia, pues tiene en esta dimensión social un punto clave de servicio a todos nuestros países. Es decir, hemos visto pues cómo va como en un crescendo la conciencia clara de que construir integralmente al ser humano, liberarlo integralmente siguiendo estos magisterios y las formulaciones de la teología y los diseños pastorales, pues definitivamente tienen que asumir y generar esperanza y sentido de vida, rescatar e integrar la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, la experiencia rica y profunda de la teología de la liberación, de nuestra religiosidad popular, de nuestras comunidades de base y de las tradiciones humanistas del continente. Muchas gracias. Padre Antonio José, muchas gracias por ese acercamiento. Creo que es un aperitivo bien fuerte, sustancioso para que ojalá nos acerquemos como estudiantes para leer cada uno de los documentos. Muchísimas gracias. Sé que es un esfuerzo grandísimo por hacer un recorrido histórico tan grande como el que usted nos ha presentado en esta noche. Muchas gracias, Padre. Damos paso a nuestro segundo invitado. En esta noche nos acompaña con el tema La opción por los pobres desde Medellín hasta Aparecida, el Padre Alberto Parra Mora. El Padre Alberto nació en Bogotá, Colombia, es miembro de la Compañía de Jesús, se licenció en Humanidades, Pedagogía, Filosofía y Teología en Bogotá y Roma. Se doctoró en la Facultad de Teología Católica en la Universidad de Estrasburgo, es profesor titular de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana y sus horizontes propios son la teología fundamental y la eclesiología. Fue director de la unidad de posgrados, es investigador, conferencista y escritor, ha publicado 14 libros y numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Hace parte de redes, asociaciones teológicas y se desempeña como asesor de movimientos populares barriales. Padre Alberto, bienvenido en esta noche. Muchísimas gracias. Quiero saludar muy cordialmente a todos los participantes, dar las gracias al señor secretario general del CELAM y a todos los organizadores de este foro conclusivo del diplomado. El asunto que me han propuesto es la opción por los pobres y quisiera abordarla en 4 momentos sucesivos. El derecho a la memoria, la opción por los pobres en la Conferencia de Medellín, Puebla y Aparecida, serena afirmación de Medellín, y por último, lo que debe permanecer en la Iglesia. Como el tiempo impide la lectura de todos los textos de las conferencias, voy a leer solo algunos y enviar los demás a una versión escrita que podría estar a disposición. Muchísimas gracias a todos por su gentil atención. Quisiera referirme entonces brevemente al derecho a la memoria. En su ilustre título Por una cultura de la memoria, Juan Bautista Metz distinguió la memoria como facultad psicológica de recordar lo sucedido y como un vínculo fundamental capaz de enlazar la razón y la historia. La segunda acepción, que es la que asume esa unión de nuestro presente, inaugurado en el pasado y abierto en el futuro, en esperanza y en utopía, pero con la responsabilidad cierta y eficaz, con la responsabilidad, con la ética de la responsabilidad hacia el futuro. Por eso, junto con la racionalidad sapiencial y con la racionalidad utópica, la racionalidad anamnética ha venido a conformar la trilogía emergente para revisar en profundidad el estatuto de nuestro conocimiento en el nuevo siglo, en el nuevo milenio, en el nuevo horizonte posmetafísico.
La perspectiva estimula la recuperación de nuestra memoria como cristianos en este suelo, como latinoamericanos en esta iglesia, porque como dijo la revista Cuestiones Filosóficas y Teológicas de la Universidad Bolivariana de Medellín, cuando describía los 30 años de la conferencia, decían ellos, del 26 de agosto al 6 de septiembre del año 1968, se realizaba en la ciudad de Medellín, Colombia, uno de aquellos acontecimientos que, por su singularidad, originalidad y profundidad, marca profundamente la historia, a tal punto que hay que hablar de un antes y de un después de los acontecimientos. Y todos los demás eventos históricos que puedan darse se califican por su relación con aquel acontecimiento central. Esta tarde, esta noche de memoria, convalida también la frase sabia de Joseph Gardner: si no sabemos en todo momento dónde vamos, puede resultar muy útil para todos saber de dónde venimos. Hagamos entonces memoria de la opción por los pobres en la conferencia de Aparecida. De la conferencia no de Aparecida, sino de Medellín, la primera. Hagamos memoria de la conferencia de Medellín que se inscribió en esa que el mundo conoce como la primavera del 68, que dio razón al título de Marx Kuransky, 1968, el año que conmovió al mundo. Medellín perteneció a ese tramo que se conoce como la primavera eclesial, acaso demasiado fugaz antes de que la Iglesia Universal se adentrara en un largo e insípido invierno eclesial, como lo llamó Karl Rahner. Un invierno tan ajeno al gozo del espíritu y tan próximo a las sombras de la sospecha y del cálculo. La primavera eclesial había despuntado en una floración de acontecimientos y de personas entrañables, como el advenimiento del Papa Bueno a la sede de Pedro, la celebración refrescante del Concilio Ecuménico y sus insignes aportaciones eclesiales y mundiales, la bajada al infierno del Papa Pablo VI, como calificó Le Monde, la primera visita de un Papa a la América nuestra, el impresionante Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, y aquí también la inauguración de la Conferencia de Medellín, inspirada en la no menos inspiradora encíclica Populorum Progressio del gran Papa y humanista Pablo VI. La primavera eclesial florecida en Medellín está asociada a egregios personajes de talla excepcional, a quienes el cronista inscribió con acierto entre los padres de América Latina. Son nombres que llevamos en el alma y que configuraron nuestra fisonomía eclesial y latinoamericana. Don Manuel Larraín, profético gestor de Medellín, murió trágicamente 2 años antes de la conferencia. Don Abelar Brandao, que le sucedería, y don Elder Cámara, don Eugenio de Araújo Sales, Monseñor Marcos Magrag y el franciscano Juan Landazuri, el obispo campesino Monseñor Leonidas Proaño y el obispo rojo Gerardo Valencia Cano, don Samuel Ruiz, don Sergio Méndez Arceo y el entonces secretario general del CELAN y hoy siervo de Dios, Monseñor Eduardo Pironio. Legado pontificio al Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, antesala de la segunda conferencia de Medellín, fue un personaje de talla singular, el cardenal Giacomo Lercaro, arzobispo más que de Bolonia, de la masa de obreros y de trabajadores de la gran metrópoli industrial, apodado entonces el Cardenal Rojo. Lercaro fue una figura verdaderamente evangélica en el concilio y hermano mayor de ese movimiento
interno de padres conciliares que los demás tildaron con gracia y picardía los de la Iglesia de los Pobres. Porque muchos padres de América Latina, con Lercaro a la cabeza, no solo aseguraron que el concilio y sus textos tematizaran la Iglesia de los pobres, la Iglesia de todos, especialmente la Iglesia de los pobres, según la sentencia diáfana y el deseo programático de Juan 23, sino que también con ella y con tinta del Espíritu firmaron ese como declaración, promesa o voto sobre su pobreza personal y sus compromisos irrevocables con los pobres. Y si es verdad que los pobres llamaron a las puertas del concilio, el concilio las abrió nada menos que del lugar cristológico que es fundamental y fundante de la misma Iglesia. Comillas, como Cristo realizó la obra de reconciliación en pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino. También la Iglesia abraza con amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconocen los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente. Se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellas a Cristo. Es en Lumen Gentium 8. Otro tanto haría el prólogo de la Constitución sobre la Iglesia del mundo contemporáneo. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de todos, especialmente de los pobres y de los que sufren, son penas y alegrías a angustias y tristezas de los discípulos de Cristo. Es Gaudio de Tespes número 1. Pablo VI, el Papa de la segunda sesión del concilio, en su conmovedor discurso a nuestros campesinos de Mosquera, trazó el material social y pastoral para las inmediatas deliberaciones de Medellín, y en su discurso de instalación de la segunda conferencia, ilustró con sabiduría las que deberían ser las fuentes de inspiración de Medellín, condensadas por él en su inmediatamente anterior encíclica Populorum Progressio, y en una serie de estudios elaborados por los episcopados continentales y las familias religiosas de la América Nuestra. Terminaba el Papa su discurso de instalación diciendo: los testimonios por parte de la Iglesia acerca de el terreno social no faltan. Procuremos más bien que las palabras sigan a los hechos. Eran las premisas para los derroteros de Medellín en su deliberación sobre la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. En conexión con los grandes concilios plenarios coloniales, Medellín volvió a ser del espacio geográfico, cultural y social llamado América Latina el objeto de su responsable reflexión y el ámbito eclesial de su decidida acción. Así, por la coyuntura histórica en que se celebra, por la herencia que la antecede, por los personajes que se reúnen, por la tarea que se propone, Medellín y América Latina son sinónimos inseparables de la correlación Iglesia-sociedad. Transformar el ser y la misión de la Iglesia preconciliar latinoamericana y acompañar la transformación social de la América Nuestra a la luz del concilio, esos fueron los dos propósitos mundiales de Medellín. Y si el primero debía reclamarse a la inspiración de Lumen Gentium sobre la mismidad íntima de la Iglesia, el segundo debía beber en las fuentes de Gaudio et Spes sobre las interpelaciones de la sociedad contemporánea a la Iglesia y sobre la responsabilidad de la Iglesia en la sociedad actual. Con esto, aquello que primero formuló Medellín fue necesariamente el rostro eclesial latinoamericano. Y en ese primer movimiento, lo primero que se advierte es la comprensión de Medellín acerca de la Iglesia latinoamericana como iglesia particular y como iglesia local, en los sentidos y significados
que tienen los términos en Lumen Gentium y en la carta apostólica de Pablo VI, el anuncio del Evangelio. La Iglesia está constituida y enraizada en determinadas condiciones geográficas, antropológicas, simbólicas y sociales de los pueblos y de las naciones que conforman el continente latinoamericano. Esta Iglesia es sujeto de tradiciones históricas y culturales propias, no menos que de valores y desvalores anejos a los procesos culturales y sociales que nos han caracterizado. Y en su honda particularidad latinoamericana, brilla el misterio interior de la Iglesia referida a la gracia, a la salvación, a la filiación, a la misión. En esta Iglesia latinoamericana, comillas, Cristo activamente presente en nuestra historia anticipa su gesto escatológico, no solo en el anhelo impaciente del hombre por su salvación y su redención, sino también en aquellas conquistas que como signos pronosticadores va logrando hombre y mujer a través de la actividad realizada en el amor. Así, el rostro sacramental de esta Iglesia continental es de donde se deriva la profunda revisión de sus estructuras visibles, de servicios y ministerios, que puedan comprender no solo los pastores y ministros cualificados y ordenados, sino también la familia, los educadores, los jóvenes, los conductores de masas y de élites, los agentes de pastoral popular, la catequesis, la liturgia. Además, por su plenaria inserción e identidad con el continente latinoamericano, subdesarrollado y dependiente, la Iglesia siente profunda responsabilidad de hacer las opciones económicas, políticas y sociales en orden a la liberación de nuestros pueblos respecto de sus actuales condiciones de vida, de dependencia y de carencia. Además, las determinaciones sociales del contexto, pero sobre todo el rotundo determinante cristológico, obligan a la Iglesia a comprenderse en entidad como Iglesia pobre y en misión como Iglesia de los pobres. Comillas, la Iglesia continuadora de la obra de Cristo, que se hizo pobre por nosotros siendo rico para enriquecernos con su pobreza, es el signo claro e inequívoco de la pobreza del Señor. Una Iglesia pobre que denuncia la carencia injusta de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra, y predica y aplica la pobreza espiritual y actitudes de apertura al Señor. Se compromete ella misma en la pobreza social. La pobreza de la Iglesia es un constante en la historia de la salvación. Asume Medellín el concepto sociológico de pobreza para determinar el ser y la noción de Iglesia. Respóndalo el que haya oído los párrafos anteriores y los que tienen que ver con los numerales 14.4, 13.2 y 13.8. El rostro social de la Iglesia latinoamericana. El punto de partida de este segundo movimiento es la cruda realidad del subdesarrollo. Comillas, América Latina parece que vive bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no solo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su misma relación humana. Pese a los esfuerzos que se están haciendo, se configuran el hambre y la miseria, las enfermedades de tipo masivo, la mortalidad infantil, el analfabetismo, la marginalidad, profundas desigualdades en los ingresos y tensiones entre las clases sociales, bases de la violencia por la escasa participación del pueblo en la gestión del bien común. Es un párrafo inaugural del mensaje. Y si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz,
el subdesarrollo latinoamericano con características propias en los diversos países es una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la paz. Ahí mismo en el mensaje. ¿Cuál es el remedio? Pregunta la conferencia de Medellín. ¿Cuál es el remedio? Y responde el desarrollo. Y vuelve a preguntar, ¿cuál desarrollo? Porque la década de los años 60 fueron puestos bajo la consigna del desarrollo, pero desarrollo en la América pobre degeneró en desarrollismo, registrado sin equívocos en Medellín. Comilla, los desarrollistas se ocupan preferentemente de los medios de producción que degeneró en medidas de producción que según ellos deben ser modificados en calidad y en calidad constante. Atribuyen gran valor a la tecnificación y a la planificación de la sociedad. Sostienen que el pueblo marginado debe ser integrante de la sociedad como productor o como consumidor. Ponen más énfasis en el progreso económico que en la promoción social del continente, en vista de la participación de todas las decisiones que interesan al orden económico y social. Es el numeral 77. El desarrollismo pensó el paso del subdesarrollo al desarrollo en términos similares al recetario vigente hoy día. Transferencia de capitales gravados con altísimos intereses, transferencia de tecnología y apertura continental a impuestos, sin aranceles, sin barreras, en libre comercio y competitividad. Solo que el fruto exquisito del desarrollismo se hizo dependencia, no como teoría de la dependencia, sino como bruta realidad de la dependencia, con lo que el remedio vino a ser peor que la enfermedad. Por lo demás, el libre comercio, entonces como ahora, no pasó de ser un espejismo, pues, dice Medellín, a causa de la depredación relativa de los términos de intercambio, las materias primas valen cada vez menos con relación a los productos manufacturados. Y cuando se trata del comercio de capitales, en el sistema de créditos internacionales no se tienen en cuenta las verdaderas necesidades y posibilidades de nuestros países, sino que corremos así el riesgo enorme de abrumarnos de deudas cuya satisfacción absorbe prácticamente todas nuestras ganancias. Ese es el cuadro de situación cuya valoración es propuesta con valentía profética por Medellín. Sin embargo, denunciar no basta, hay que actuar, y actuar en iglesia y como iglesia. Entonces, parecen ser estos los horizontes de la acción en Medellín. El primer horizonte programático es la reconversión de la noción misma de desarrollo que Medellín bebió en las fuentes de la encíclica Populorum Progressio. Nosotros, comillas, nuevo pueblo de Dios, no podemos dejar de sentir su paso que salva cuando se da el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno de nosotros y de todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Menos humanas las carencias materiales de los que están privados del mínimo vital, las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo, menos humanas las estructuras opresoras que provienen del abuso del tener y del poder, de las explotaciones de los trabajadores o de la injusticia de las transacciones. A más humanas, es decir, al remontar de la miseria a la posesión de lo necesario,
la victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de los conocimientos, la adquisición de la cultura, todavía más humanas, el aumento en la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de paz. Más humanas todavía, el reconocimiento por parte del hombre y de la mujer de los valores supremos de Dios, que de ellos es fuente y es Padre común. Más humanas, especialmente el don de Dios acogido por los demás y por todos en la caridad de Cristo, que nos llama a participar como hijos en la vida de Dios. Tal vez un concepto de desarrollo como el que acabamos de describir es imposible lograrlo porque acoge realmente todas las dimensiones materiales, todas las dimensiones evangélicas, todas las dimensiones del plan de Dios sobre el proyecto humano. El segundo horizonte programático de Medellín es una proclama que ha venido a ser casi un sacramental a lo largo y ancho de la América nuestra. Un sordo clamor un sordo clamor brota de millones de hombres pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. Nos estáis escuchando en silencio, pero el grito que sale de vuestros corazones lo escucha el Papa, dijo Pablo VI a los campesinos de Colombia. Y si no cabe duda de la integralidad de la liberación a la que se refiere Medellín, tampoco cabe duda de las dimensiones económicas y políticas estructurales de esa misma liberación, afirmada aquí no como responsabilidad de los poderes políticos públicos, sino como una inaplazable tarea y responsabilidad de Iglesia. Por todo lo anterior, el último horizonte programático es la evangelización, misión central y dicha de la Iglesia, con la cual la evangelización sea de verdad evangelización. Dice el documento, la evangelización debe orientarse hacia la formación de una fe personal, adulta, interiormente formada, operante, constantemente confrontada con los desafíos de la vida actual en esta fase de transición. Esta evangelización debe estar en relación con los signos de los tiempos y no puede ser atemporal ni ahistórica. Padre Alberto. ¿Sí? Tiempo, padre. Voy para el tercer punto, que espero demorarme mucho menos. Tercero, Puebla y Aparecida Serena, afirmación de Medellín. Si la realidad histórica es la mejor exégesis de los textos, es comprensible que mantener Medellín no es simplemente cuestión de aceptación ortodoxa de textos y asunto de textos, sino de mantener y aceptar la historia que desencadenó Medellín. Esa fue, en síntesis, la afirmación de John Sobrino cuando puso en inteligente relación a Medellín con la Conferencia de Puebla. Puebla ratifica, renueva, reasume con todos los temores paralizantes de su época de invierno la opción rotunda e irreversible por los pobres y por la pobreza, pese a que la opción sea revestida con lenguajes genéricos de amor y nivelada con la misma categoría de la opción por los jóvenes. Por tiempo, tal vez omito leer el numeral 1135, en que Puebla hace esa ratificación definitiva de la opción por los pobres. Me fijo entonces más bien en la realidad histórica, que es la mejor exégesis de los textos, y registro el significado de Aparecida,
que atribuye a Medellín y su grado de recepción en la intención que nos pertenece a todos como cristianos y como latinoamericanos. En primer lugar, hace honor a Aparecida su primera declaración de entrada. Este documento continúa en la práctica el método de ver, juzgar y actuar utilizado en anteriores conferencias. Es que la correlación del método es la que asegura la unidad de las visiones, de los juicios y de las realizaciones. La opción por los pobres revela en Aparecida la ratificación de una característica axial, teologal y teológica que pertenece de modo indeleble a la configuración misma de nuestro continente latinoamericano. Omito la lectura de los textos, sin embargo, insisto en que fue tal vez Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est la que logró hacer esa síntesis cristológica con los asuntos propiamente económicos, sociales, culturales, liberadores. Un solo ejemplo, dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad. La opción preferencial por los pobres es uno de los rasgos que marca la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña. Todavía más, esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo, en Dios hecho hombre que se ha hecho nuestro hermano. Ella, sin embargo, no es exclusiva ni excluyente. Omito la lectura de los textos importantes, el numeral 39 y el numeral 396, en las ratificaciones de que hace Aparecida de la opción por los pobres. Voy a mi último punto brevemente, lo que debe permanecer en la Iglesia. Los rostros de los pobres. Pobre y pobreza que realmente lo sean, sin vaciamientos de sentidos y de contenidos, tienen una semántica amplia que la teología de corte profético y liberador ha registrado desde aquellos días en que ciertas mediciones sociológicas parecieran reducir la pobreza a las solas categorías económicas o a las perspectivas cerradas de una clase social proletaria enfrentada a las demás. Y es porque las perspectivas complejas y amplias acerca del pobre y de la pobreza no resisten ser definidas por una sola variable con oscurecimiento de otras variables. Así, por ejemplo, en sentido económico, pobre es el carente de recursos monetarios. En sentido cultural, pobre es el subyugado por modalidades de vida y de expresión ajenos a los suyos. En sentido político, pobre es el violentado y oprimido por los poderes abusivos, el injustamente encarcelado, el desplazado, el refugiado. En sentido clínico, pobre es el enfermo. En sentido psicológico, pobre es el enajenado, el extrañado de sí mismo. En sentido educativo, pobre es el letrado. En sentido étnico, pobre es el negro, el indígena, el indio, la minoría, el latino. En sentido sexual, pobre es el etiquetado de anormal. En sentido epidemiológico, pobre es el infectado. En sentido moral, pobre es el descarriado. En sentido familiar, pobre es el solo, el triste, el huérfano, la abandonada, la viuda. En sentido de género, pobre es la mujer victimizada y excluida. En sentido de derecho, pobre es el marginado y pisoteado, sin acceso a la protesta, al diálogo, a la democracia, a la representación. En sentido de necesidades básicas insatisfechas, pobre es el que no puede acceder a comida, techo, salud, educación. En sentido de desarrollo, pobre es el condenado a no ver actuadas nunca
sus potencialidades físicas, espirituales y sociales. En sentido ecológico, pobre es aquel a quien se le destruye su hábitat, su medio ambiente, sus recursos de aire, de suelos, de flora y de fauna. En sentido teologal, pobre es el que se cierra a la misericordia y al amor. En sentido religioso, en fin, pobre es aquel que es violentado en su conciencia y a quien se le niega o se le impide buscar y hallar la razón de su sentido histórico y de su último sentido. Con esos pobres y para esos pobres que pululan a todo lo largo y ancho de la América nuestra, Dios trabaja y con ellos hace su alianza reveladora y salvadora. El denominador común de estos pobres y de estas pobrezas será siempre la carencia real. Por último y brevemente, los términos de la opción por los pobres. 2 párrafos y termino. Desear eficazmente que la Iglesia sea pobre y para los pobres no se resuelve en el remanejo de los textos, sino en mantener en ella el evangelio de los pobres y las opciones evangélicas por el pobre y por la pobreza. Y estos, me parecen, deben ser los referentes sin los cuales no hay opción por los pobres. 1, la opción por los intereses del pobre. 2, la opción por modelos de economía y sociedad que resuelvan o mitiguen el impacto de la pobreza generalizada. 3, la opción por las formas de organización popular en los que los mismos pobres defienden su causa y sus derechos: huelga, sindicato, protesta, reivindicación laboral o salarial, defensa de marginados étnicos, sociales y sexuales. La opción por las culturas populares en cuyo imaginario de representación se diferencian formalmente de los modelos dominantes. 5, la opción por la educación popular, que no signifique la simple entrada del pobre en el mismo sistema educativo que lo domina y que lo envilece. 6, la opción por la inserción y acompañamiento del pobre allí donde vive, padece, ama y crece. Una inserción eventualmente geográfica que no sea una burla, sino que acompañe sin equívocas la inserción real de los pobres reales en los intereses del pobre. El pobre y la pobreza, la opción por los pobres sin calificativos distractores y sin nociones equívocas, es el ámbito determinante de la razón y de la misión de la Iglesia, que ha venido a renovarse ella misma en su raíz, en su fe, en su historia, en su pastoral, en sus motivaciones, en su culto amoroso al Dios de los pobres. Es este el diseño que entrevió para su pontificado el cardenal Jorge Mario Bergoglio cuando, en la inminencia de su elección, el vecino cercano susurró a su oído: acuérdate de los pobres. Entonces él comprendió que debía llamarse Francisco, que en su primera declaración periodística debía anunciar: deseo una iglesia pobre y de los pobres, y que una de sus luminosas encíclicas debía titularse Fratelli Tutti, por la amistad, por la fraternidad universal y por la amistad social. Muchas gracias. Mario Alberto, muchas gracias por hacernos ese acercamiento tan importante a todo lo que es el tema de la opción preferencial por los pobres en el magisterio social latinoamericano. Yo sé el esfuerzo que se hizo tan grande y seguramente que le voy a pedir que nos pueda compartir esos escritos que los estudiantes lo están solicitando para que los podamos, ellos puedan profundizar en el tema. Doy paso a la doctora Susana Nuín. La doctora Susana Nuín va a trabajar con nosotros en esta noche cómo el magisterio latinoamericano dialoga con la Iglesia Universal. Ella, la doctora Susana Nuín, es la directora de la Escuela Social del CEBITEPAL, Centro de Estudios del Consejo Episcopal Latinoamericano. Bienvenida, doctora Susana.
Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias por la invitación a todos. Es un gusto compartir con ustedes. También gracias al padre Antonio José y al padre Alberto que me precedieron. Yo tomando justamente, partiendo de este escenario y de esta, digamos, comprensión del magisterio latinoamericano, de su vinculación y de sus incidencias en los distintos momentos históricos, voy a hacer algo de otro tipo en el sentido que voy a tratar desde la lectura que el Consejo Episcopal Latinoamericano hace, digamos, de la vinculación del magisterio latinoamericano con el magisterio universal. Bueno, voy a partir antes que nada de algunas características que las ciencias sociales remarcan y también la vinculación de nuestros pueblos en alguna medida evidencian también. Algo así como algunas características que los pueblos latinoamericanos, también a partir del estudio y profundización del imaginario social, del imaginario cultural, podemos apreciar que emergen, como por ejemplo un sentimiento muy profundo de socialización, de la socialidad, no solo del socializar, sino de esa capacidad de poder justamente socializar que tenemos los pueblos latinoamericanos. De la misma manera, la concepción de la capacidad que tenemos de establecer relaciones que son en muchos casos de reciprocidad. El imaginario cultural de América Latina está poblado de impresionantes demostraciones culturales donde emerge la proximidad, la fraternidad, la hermandad, aun si después tenemos muchos conflictos, pero eso no quita que es una tendencia muy fuerte y acentuada en nuestros pueblos. Y de la misma manera es una concepción distinta a la europea, a la asiática, a la africana, de poder ser con los otros, estar en relación con los otros. Hago este análisis desde tres perspectivas, ¿no? La socialidad, la capacidad de entrar en reciprocidad y también la tercera de la relacionalidad en el ser con los otros. Estos elementos que nos pueden parecer generales despuntan ampliamente en el mundo cultural de los imaginarios de nuestros pueblos. Yo creo que el planteo que voy a hacer ahora tiene mucho que ver con estas tres características fundamentales, porque justamente tienen que ver con la capacidad de diálogo que de alguna manera nuestros pueblos han cultivado en el tiempo. Si nosotros pensamos que ya en 1582 se realizan los primeros concilios y el de Lima, y después vienen los mexicanos y después otros, podemos darnos cuenta que ahí ya había una concepción de poder reunirnos, organizarnos y ser iglesia. Obviamente también era un interés, no se puede negar, de la corona, porque en alguna medida más organizados estábamos, más factible era todo el proceso de la colonización. Pero también podemos hacer la otra lectura y es la necesidad que ya desde la primera etapa podemos poner pantalla completa porque no tengo, no haré presentación. Sí, sí. Ahí estamos viendo tu pantalla. No, quisiera total con todos los participantes, pero no sé por qué se fue. Me llama la atención. Bueno, sigamos. Fíjate si tú puedes. Estamos viendo todas las participaciones de todos. Yo no. No. Diego, por favor, nos ayudas con eso. Tendría que dejar de compartir pantalla. Pero yo no estoy compartiendo. Sí, es que alguien entró a compartir. Alguien está compartiendo pantalla. Luz Núñez Carrillo está compartiendo pantalla.
Les agradezco porque me interesa poder relacionarme con ustedes también a través de ver sus caras, sus participaciones. Bueno, Dejamos de compartir pantalla, por favor. Luz Núñez. Luz Núñez. capaz que no sabe cómo salir del compartir pantalla. Bueno. Ok, ahí está. Estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Luz Núñez. Entonces, estábamos justamente en la importancia que ha tenido desde ya hablar de 1582 de estos primeros concilios, pero que después se fueron dando y suscitando como forma de ser con los otros. Esto ha asignado profundamente la Iglesia latinoamericana y caribeña, porque no podemos generalizar en latinoamericano el Caribe, ¿verdad? Y ellos no lo sienten y nos lo manifiestan permanentemente. ¿A qué voy con esto? Voy a que justamente esta realidad de la que hablaba, que caracteriza nuestras expresiones, en realidad hacen que en 1955 ya anteriormente ya Centroamérica se había reunido en el CELAC, ya un gran paso de una gran novedad. Pero posteriormente, algunos obispos, como ya fueron señalados, precursores, profetas como Helder Cámara, como Landázuri, como otros, pudieron plantear a la Iglesia Universal la necesidad de la constitución de una realidad que fuera expresión del continente. Allí, ahora voy a hacer rápidamente porque los detalles no son en este caso fundamentales, me interesa más dar el concepto general que particulares. En realidad, la Iglesia a nivel universal, o sea, la Iglesia también en Roma, considera esta realidad. Y fíjense ustedes qué interesante y qué paradójico que se da que en realidad estos obispos que plantean esta necesidad y que la fundan en la colegialidad, la comunión y el servicio. Fíjense ustedes que lo hacen cuando en realidad la colegialidad no había sido aún pronunciada por el Vaticano II. Entonces, la colegialidad es antigua como el colegio apostólico de Jesús, pero en realidad vuelve, digamos, con fuerza a través del Vaticano II. Pero estos obispos ya proponen y se encuentran las bases de la configuración del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, justamente esta dimensión tan importante y esta propuesta de la colegialidad entre los obispos. Esta dimensión es un poco fuera de serie y allí, digamos, los pontífices y también, digamos, el Vaticano, aún si no deja de sorprender esta propuesta, igualmente se acepta. Inclusive estos obispos latinoamericanos habían planteado que esto que querían este Consejo Episcopal Latinoamericano funcionara aunque fuese en Roma, con tal de que funcionara. Y sin embargo, la Iglesia Universal a través de los papas ha querido siempre y ha luchado inclusive con la estructura vaticana para que funcione y se realice en América Latina. Bien, en realidad acá me parece que viene algo que es bien interesante y es que en las 5 conferencias generales del episcopado, particularmente a partir de Medellín, porque Río de Janeiro es más constitutiva de toda esta realidad, empieza algo que yo llamo, que me parece interesantísimo y que es único en el continente y único como ejemplo también de Iglesia Universal, es el diálogo entre la Iglesia continental y la Iglesia Universal. ¿El diálogo con qué? ¿Con qué elemento y sobre qué elemento? Sobre el Vaticano II. Por todos lados, en la presentación del padre Antonio José y también del padre Parra, emergía la opción preferencial por los pobres como una temática. Bueno, esta temática comienza en Medellín
como un hilo de conexión en este diálogo fuerte y potente, digamos, con la Iglesia Universal. Y continúa después desarrollándose a través de de las otras 4 conferencias, ¿verdad? Cuando hablo de las conferencias generales del episcopado, las vuelvo a mencionar, pero ya fueron mencionadas, ¿no? Hablamos de Río de Janeiro, constituyente, digamos, donde se constituye esta realidad del Consejo Episcopal Latinoamericano, después Medellín, después Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Bien, este diálogo con la Iglesia Universal no es algo que nos hace jactarnos, pero es necesario que estemos atentos porque tantas veces los latinoamericanos y caribeños nos subestimamos a la enésima potencia también en nuestras posibilidades y en nuestras realidades. Y en realidad es una característica. Fíjense ustedes que esto no sucedió. Esta constitución de un consejo episcopal no sucedió en África, no sucedió en Asia, no sucedió en Europa. Entonces, esto uno puede decir, uy, qué bien, qué adelante. No sé si es adelante. Lo que me parece es que podemos decir qué interesante que no obstante las enormes dificultades que tenemos, no obstante el reconocimiento de ser el continente más católico, pero a su vez con problemas de inequidad totales. Qué interesante que no obstante todo esto, hemos desarrollado una capacidad de diálogo con la Iglesia Universal que no se encuentra en otras latitudes. No sé si todos tenemos conciencia de esto, que me parece muy importante. Bien, yo quisiera también detenerme en este momento con respecto a algo que me parece como muy importante, y es el hecho, digamos, que una vez les cuento que vino al CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, vino el rector de la Universidad de Heidelberg, y me tocó acompañarlo y presentarle un poco todas las funciones del CELAN, todo su espíritu. Y cuando nos sentábamos a dialogar así, más fraternalmente, me dice, yo no había entendido nunca que existiera algo en la Iglesia Católica que fuera solo servicio, porque el CELAN no tiene poder. El CELAN articula las relaciones entre las iglesias de Latinoamérica, con las conferencias episcopales, pero no tiene ningún poder más que el de servir, el de fomentar la colegialidad, la comunión y el servicio. Y este rector me preguntó, asombrado, o me comentó, mejor dicho, dice, yo pensé que eso de servir, de ser iglesia que solo sirve, existía solo en la iglesia luterana. Solo para darles un pequeño pantallazo, ¿verdad? Bueno, yo me digo ahora, este diálogo ya lo explicaron exhaustivamente a través de sus presentaciones muy buenas, tanto del padre Antonio José como del padre Parra. ¿En qué sentido? En todo lo que se ha producido, en todo lo que se ha cuestionado, en todo lo que se ha fomentado. No voy a entrar en esto nuevamente, porque sería entrar en el magisterio. Lo que yo quiero subrayar es cómo una, otra y otra vez el diálogo aparece como un elemento fundamental. Y en este caso quisiera detenerme en el tema del sínodo panamazónico, que evidentemente fue un momento extraordinario de diálogo. Quisiera detenerme en el documento Querida Amazonía del Papa Francisco, en el cual se permite dejar en diálogo un documento del Magisterio Universal con una iglesia continental, y hay realidades que las deja abiertas para que ese diálogo continúe y se opere y se dé. Donde nace ahí la Conferencia Eclesial de la Amazonía, como la se llama, que en este momento está justamente en la coordinación el padre Ferro, también él un jesuita, o REPAM, la Red Panamazónica,
que está, perdón, en la presidencia está el cardenal Humes y el padre Ferro en la parte de Secretaría General de la SEAMA, o la REPAM, la Red Panamazónica. Entonces emergen de este diálogo con la Iglesia Universal elementos que no estaban previstos y deja abierto capítulos que dicen la confianza del Papa Francisco en esta capacidad de diálogo de América Latina. Él las conocía muy bien, los que hemos hecho la experiencia en Aparecida de haber acompañado esa quinta conferencia, sabemos que fue un proceso de un texto en contexto dialógico muy importante. Entonces, sin duda, pueden haber habido elementos después que nos damos cuenta que pueden haber sido, digamos, superadores o a superar, pero evidentemente fue una gran propuesta y un gran desafío, porque no fue una conferencia de expertos, sino una conferencia con expertos, pero con mucha participación de muchas personas, de muchas realidades de la Iglesia. Bien, pero creo que otra demostración en relación a esto, que me parece de destacar, es la demostración, digamos, de lo que es el Papa Francisco se propone en este momento con la propuesta que nos hace. Se le dice, ¿es el caso de hacer una sexta conferencia del episcopado latinoamericano? Y el Papa dice, no, todavía Aparecida no ha sido totalmente comprendida, profundizada, digamos, hecha realidad, podríamos decir. Pero sí hagamos, dice el Papa, una asamblea eclesial continental. Esto es una novedad absoluta. ¿Qué quiere decir una asamblea eclesial continental? Quiere decir que es una asamblea abierta al pueblo de Dios. Ya hay, miren la diferencia. Ya no estamos hablando de una conferencia episcopal, estamos hablando de una conferencia eclesial, en la cual participan no solo los obispos, como podían ser las 5 conferencias mencionadas anteriormente, y que han tenido y son un patrimonio enorme, y lo seguirán siendo, porque el Consejo Episcopal y la realidad episcopal se mantiene, pero el gran salto cualitativo a una asamblea eclesial del pueblo de Dios, donde participan los obispos, donde participan los religiosos, las religiosas, los laicos, los cardenales, y todos somos pueblo de Dios. Y esto no es solo, no pensemos esto es parificar, no, esto es dar vida a ese cuerpo, digamos, de Cristo, que se expresa en todas las vocaciones de la Iglesia. Y esto es una innovación total del Papa Francisco. Esto no se ha dado en otro continente. Esto es siempre como si le diera, voy a usar un término de los jóvenes, pedal para adelante el Papa a la Iglesia latinoamericana en su diálogo con la Iglesia Universal. O sea, le dice, hagan ustedes la prueba. Tenemos un sínodo sobre la sinodalidad. Es necesario que ustedes prueben en América Latina, que es creativa, que es audaz, que tiene estas características que señalé al inicio de esta conversación, es necesario que ustedes prueben algo que puede ser valioso para toda la Iglesia Universal. Esto me parece que es fundamental, me parece que nos abre los horizontes también y nos muestra, digamos, una iglesia dinámica con muchas limitaciones, pero en un dinamismo dialógico, filial, fraterno con la Iglesia Universal. Yo creo que nosotros no podemos, como latinoamericanos y caribeños, perder de vista este tipo de procesos. Porque si perdemos de vista este tipo de procesos, nos encontramos, digamos, siempre en pozos muy duros donde solo vemos la realidad latinoamericana desde aquellos elementos que no funcionan, que no van, que no somos y que no nos dejan poder ser. Entonces, no es que yo quiero hacer acá una apología a la esperanza sostenida sobre magia. Yo quiero ser realista. Esto que he narrado se ha dado
desde los primeros concilios a nuestros días y hoy a través de Querida Amazonia, de estas dos realidades que son la Red Panamazónica y la Conferencia Eclesial de la Amazonía, y a través de esta propuesta de Asamblea Eclesial Continental. Entonces, con esta trataré, para estar en los tiempos y también porque creo que el tiempo ha corrido y no quisiera extenderme, quisiera poder decirles que la participación de todo el pueblo de Dios, de todos nosotros, de todos ustedes, de todos en la Asamblea Eclesial Continental, creo que es un llamado muy profundo a continuar ese diálogo, pero ya no solo un diálogo episcopal, sino un diálogo profundo de todos que estamos invitados a participar. Viendo que se hace tarde, que las personas deben retirarse, Miguel, dejo acá el tema. Creo que hemos podido dar un pantallazo de esa capacidad dialógica de la Iglesia latinoamericana en relación a la Iglesia universal, y en cambio quedo abierta si hay alguna pregunta después. Doctora Susana, muchas gracias. En esta noche les damos las gracias al padre Alberto Parra, al padre Antonio José y a la doctora Susana por haber compartido y por habernos acercado a este magisterio latinoamericano que es tan importante. Por espacio de tiempo ya no tendríamos espacio para preguntas. Seguramente hay muchas inquietudes, pero bueno, tres grandes maestros que nos han dejado muchísimas enseñanzas y seguramente los invitaría a que retomaran nuevamente esta grabación, que la pudieran detallar y seguramente que vamos a encontrar muchos elementos que nos ayudan o nos acercan a la lectura de estos documentos del magisterio de la Iglesia Latinoamericana. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los estudiantes también por estar atentos. Sé que nos pasamos del tiempo, pero estuvieron muy atentos, muy dinámicos, recogiendo las preguntas. Seguramente que en algún espacio podremos conversar acerca de estas preguntas. A todos, muchísimas gracias en esta noche. Le pido al padre Antonio José que por favor nos regale la bendición para cerrar en esta noche la sesión. Su micrófono, padre. Te damos gracias, Señor, porque suscitas tantos carismas, tantas pasiones, tantas profecías, tantas vitalidades en nuestro continente de América Latina, los que nos han precedido en el signo de la fe y los que ahora trabajan en los diversos surcos de nuestra Iglesia de América Latina, anunciando un mundo de dignidad, de justicia, de equidad en medio de crisis y contradicciones, pero siempre animados por la esperanza. Que tú, Señor, nos bendigas y animes y también nos dispongas para esta Asamblea Eclesial de América Latina, la bendición de Dios misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, venga sobre todos y permanezca siempre. Amén. 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 A todos muchísimas gracias. Les deseamos una feliz noche, que descansen y que ojalá hayamos podido aprovechar esta sesión que ha sido de una riqueza inmensa. Muchas gracias a todos por su apoyo, a Wilmar, a Rosita, a Marcelita, a todos los que estuvieron hoy acompañándonos, a Diego. Muchas gracias. Excelente noche para todos. Muchas gracias.